Bienvenidos otra vez a este video, mis queridos amigos. Hoy hablamos del caso ablativo manta. ¿Pero qué es el manta? ¿Para qué sirve? ¿Cuántas veces hemos utilizado el manta en nuestra vida diaria? Cuando tú dices Coscomanta hamuchane, Limamanta hamuchane, Hakaimanta pacha, Caimanta pacha, Wasikimanta hamunki. Oh, en este caso estamos hablando del caso ablativo manta. ¿Para qué sirve? ¿En qué situación utilizar? Y en ese video te voy a explicar todo esto. Así que quédate en este video, no te desaparezcas. Para hablar del sufijo manta, mis queridos amigos, encontramos que en el castellano esta marca, que es el ablativo manta, se traduce en dos cosas. Primero, que vendría a ser desde o simplemente de. Cualquiera de las dos opciones. La proposición de o simplemente desde. Pero recuerden que hay varias maneras de utilizar el manta, que en este video te voy a explicar. Ahora, en el primer caso hablamos desde, por ejemplo, Coscomanta desde Cusco. O podría también, esta misma expresión, mis queridos amigos causitas que están viendo, podría tener dos opciones. Coscomanta, que vendría a traducirse también de Cusco. Cualquiera de las dos expresiones es válida. Pero ¿cuándo voy a utilizar? Dependiendo del contexto en el que yo voy a utilizar, señores. Dependiendo del contexto. Por ejemplo, Coscomanta, desde Cusco. Y podría poner la expresión, lo siguiente aquí, en cursiva, diría, Coscomanta Hamu Shani. Fijaos esto, Coscomanta Hamu Shani. Estoy viniendo de Cusco, desde Cusco. ¿Ya? Pero aquí faltaría algo más, ¿eh? Coscomanta pacha hamushani. En este caso el pacha ya le da este sentido al desde. Coscomanta pacha hamushani. Estoy viniendo desde Cusco. Estoy viniendo desde Cusco. ¿Desde dónde? Desde Cusco. Ah, entonces, el manta, para que tenga más sentido con el uso del desde, tendríamos que utilizar este complemento que vendría a ser pacha. Coscomanta pacha hamushani. ¿Ya? Ese sería el primer caso. En el segundo caso, Coscomanta de Cusco. Podría poner mi expresión Coscomanta Hamushani. Pero ¿cómo sería la diferencia entre la primera y la segunda expresión? Sencillo, mis queridos amigos. Coscomanta Hamushani. Estoy viniendo de Cusco. Y no diría desde Cusco, sino de Cusco. Entonces, ¿cuál es el secreto para que yo diga desde Cusco? Es que este complemento pacha, que me da a entender que estoy viniendo desde algún otro lugar. Eso va a ser importante. El pacha es el que nos va a dar sentido para utilizar el desde. ¿Ya? El pacha exclusivamente. Coscomanta hamushani. Si yo digo Coscomanta hamushani, como en este segundo caso, solo me da a entender que estoy viniendo de Cusco. Pero no está dándome a entender que yo estoy viniendo desde Cusco. Ya es una expresión más vaga, ¿eh? Vengo de Cusco, nada, así de simple. Vengo de Cusco. Pero si yo quiero exagerar un poquito y digo, Coscomanta pachagamshani. En este caso mi expresión diría, pues, ya está viniendo desde Cusco, desde lejos. Esa es la diferencia. Entonces, mira, fijaos en estos dos casos, mis queridos amigos, en estas dos expresiones son muy distintas, ¿ya? Y gracias al pacha es que vamos a entender cuándo utilizar el desde y cuándo utilizar el de. Son dos cosas muy distintas. Aquí fíjense, cuando utilizo el desde y cuando utilizo el de. Entonces, repito, para utilizar el desde, utilizamos otro elemento muy importante que es el pacha, que nos ayudaría a entender. Por ejemplo, Coscomanta pacha. Ahora sí, más completo mi oración. Coscomanta pacha, desde Cusco. Cuando tú presentas a una persona y dices, Coscomanta pacha hamushan, desde Cusco está viniendo. Pero yo digo, en la segunda expresión, Coscomanta hamushan, está viniendo de Cusco. Pero el pacha es el que me va a dar sentido a mi expresión, mis queridos amigos. El sitio es una clave muy importante que debemos entender en este caso, ¿ya? Entonces, con esto estamos viendo dos casos muy importantes. Que el caso ablativo que estamos viendo en este video tiene dos opciones: utilizar el desde y utilizar el de. Y para utilizar el desde siempre vamos a utilizar el pacha para exagerar. Lima manta pacha, desde Lima. Esa sería mi expresión. Huasin manta pacha, desde su casa. Llactamanta pacha, desde la ciudad. Que suena muy distinto, ¿eh? Lima manta, Coscomanta, Huasin manta.
es una expresión más vaga que dice, ya de su casa, estaría cerquita aquí. Esa es la diferencia. Por eso es importante saber diferenciar de acuerdo al contexto en el que nos estamos expresando. Entonces, diciendo esto con estos dos casos del manta, más el tema del manta se utiliza con la preposición de. Esta preposición de que voy a poner aquí, esa es la que se utiliza con mucha frecuencia, mis queridos amigos. En este caso, el de del que vamos a hablar aquí, a ver, fijaos esto, vamos a poner con color rojito. Tarán. Ya, este de que estamos hablando tiene tres casos muy importantes. Ya, aquí en este video o si no en el siguiente video yo te voy a explicar uno por uno por qué utilizar el de o simplemente el manta que se traduce al castellano como de. ¿Cómo utilizar? Así que en este siguiente video yo te voy a explicar detalladamente los tres casos del uso del manta de en el castellano. Así que suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestras redes sociales y no te olvides este siguiente video que va a ser muy importante. Tu Pananchisca.